Muy bien, ya lo logramos. Muy buenas noches. Ok, sí, ya Tengan todos estamos. ustedes, disculpen la demora, pero bueno, ya se logró. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Rommel, buenas noches. Mariela, buenas noches. A Sandra, buenas noches. Gustavo también. Y bueno, me dice que está Jill, Jill, pero no la ajá, veo, sí. ¿verdad? Y Está Janina Jill también. Hola, y buenas noches, y aquí estoy yo hoy. pero no la vemos. Hoy Conecte somos cámara. bastantes, gracias a Dios. Claro. Ya casi me siento, es que estoy guardando unas cositas en el refri y me siento. Bueno, bien. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro estudio en esta noche. Y vamos primero, antes de iniciar, voy a hacer una corrección. La semana pasada, cuando les dije de dónde venía la palabra Azazel, por equivocación, mencioné la traducción de Mishpat. Mishpat es juicio en hebreo. Y dije que Azazel era Mishpat y me equivoqué y me di cuenta cuando revisé el tema. Yo, ¿y qué hice? Bueno, quiero corregir antes de iniciar en esta mañana. Quiero hacer una corrección y explicarles que la palabra Azazel es una palabra de origen en hebreo que significa cabra de emisario o chivo expiatorio, ¿ok? O cabra que desaparece. Eso es lo que significa la palabra Azazel. Mishpat es juicio. Entonces, ahí queda, ¿verdad? La corrección, ¿verdad? Para que sepan. Y pues sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro estudio en esta noche a través de una palabra de oración. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Así que vamos a dirigirnos a la fuente de sabiduría que es el Padre Celestial para que Él dirija este estudio en esta noche. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, en esta ocasión, Señor, queremos darle gracias por la oportunidad que nos da de poder estudiar su santa palabra. Queremos darle derecho legal a usted, a sus santos ángeles y a su Santo Espíritu para que nos dirijan a toda verdad. Que lo que vamos a estudiar hoy, Señor, sea grabado por su Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos lleve a tomar decisiones de vida para vida eterna. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. No vamos a hacer repaso porque el tiempo apremia. Quedamos la semana pasada en los 47 años de pecado de Rommel, ¿verdad? Y Rommel quería saber cuál era la forma de hacerle un reset a esa vida y todos estamos interesados en saber cómo le vamos a hacer reset, ¿verdad? Cómo Dios va a hacer un reset a nuestra vida llena de pecado. Entonces, aquí tenemos un problema. El problema que tenemos es que no hay bueno, ni uno solo. Todos los que estamos acá somos pecadores. Y algunos más que otros, ¿verdad? Algunos se visten hasta con el color del pecado, pero bueno, no voy a hacer alusiones personales, ¿verdad? Nada más quiero decirles de que todos aquí somos pecadores. Y quiero que vayamos a nuestro primer versículo de la Biblia. Este versículo se encuentra en San Juan capítulo 3. Vamos a San Juan capítulo 3. Vamos a ver cuál es la fórmula divina que Dios tiene para limpiarnos de golpe en una sola sesión esos 47 años de pecado de Rommel y bueno, y Gustavo, que si lo multiplicamos por la cantidad de pecados que ha cometido, son como 120 años de pecados, pero no importa. Vamos al libro de San Juan, el capítulo número 3. Así que vamos a San Juan, capítulo 3. Saludamos a Estela,
que nos está sintonizando desde Escazú. Un saludo, Estelita. Vamos a San Juan capítulo 3. El estudio de hoy es un estudio vital. ¿Qué significa un estudio vital? Un estudio vital es que es de vida o es de muerte. Esto es muy importante porque en la Biblia hay un montón de cosas lindísimas para estudiar y para aprender, pero cuando es vital tenemos que prestarle mucha atención. En San Juan capítulo 3 nos encontramos con una entrevista que hizo un hombre que se llamó Nicodemo. Este hombre era miembro del Sanedrín judaico, era un hombre muy culto, estudioso de la palabra de Dios que existía en ese momento, que era el Antiguo Testamento, riguroso en cuanto a las formas, pero también era un hombre sincero. Y este hombre, Nicodemo, saludamos a Senia Benavides, que se acaba de conectar. Senia, un saludo. Senia está desde la ciudad de Florida, el estado de Florida. Un abrazo para Senia, que nos está sintonizando. Este hombre era un hombre sincero de corazón. A pesar de todas las formas externas, los rituales y toda la situación que rodeaba a Nicodemo, Nicodemo sentía mucha curiosidad por un nuevo profeta que había aparecido en Jerusalén. Ya había aparecido 6 meses atrás Juan el Bautista, que había causado una gran conmoción. Saludamos a Diana Chaverri también, que nos sintoniza a través del Facebook Live. Había causado una gran conmoción la aparición de Juan el Bautista, mandando a la gente a arrepentirse de los pecados. Porque el problema del pecado es un problema existencial. Desde el mismo Génesis comienza el problema del pecado. Y Juan el Bautista decía que iba a venir uno del cual él no era digno de atar el cordón de sus zapatos. Y resulta que aparece Jesús en escena. Y aquí tenemos a Nicodemo, un hombre conocedor de la palabra, un maestro, un erudito. Y aquí vamos a leer San Juan capítulo 3. Vamos a pedirle a Sandra que nos lea San Juan capítulo 3, versículo 1. San Juan 3, 1. Sí, buenas noches, con mucho gusto. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo. Paremos ahí. Vean qué interesante. Nicodemo, primero no fue a plena luz del día, porque a Nicodemo le preocupaban el qué dirán. ¿Qué van a decir de mí si me ven con este señor, con Jesús? Ya Jesús había comenzado su ministerio y ya había hecho algunas manifestaciones del poder grande que Jesús tenía. Ya se había manifestado el milagro y se había dado a conocer. No era como hoy que alguien publica algo y por WhatsApp el mundo entero se dio cuenta, no. Era del boca en boca. Pero ya se había ido del boca en boca que Jesús había escogido seguidores o discípulos, que estos discípulos con Jesús habían ido a la primera actividad social, a una fiesta de bodas, que se había acabado el vino y Jesús hizo su primer milagro, convirtió el agua en vino. Después, eso se empezó a comentar en Jerusalén. Después, Jesús hizo una aparición muy fuerte en el templo. Llegó y vio ese montón de mercaderes vendiendo animalitos para el sacrificio, palomas, ovejas en el templo, y lleno de un celo santo,
Jesús agarró las mesas de los comerciantes en la casa de Dios y las volcó y bueno, y lo hizo con una autoridad que la gente decía, pero ¿cómo? ¿Verdad? Y entonces Nicodemo estaba impactado de la aparición en escena de este nuevo profeta que venía con un poder y con una autoridad que hacía años no se veía en Jerusalén. Pero él, Nicodemo, a pesar de que era sincero, él estaba preocupado por el qué dirán. Entonces dice aquí el versículo 2 que él vino de noche para que nadie lo viera y se le acerca a Jesús y quería meter a Jesús en una conversación teológica de maestro a maestro. Él le Pero, dice, ¿sí? perdón, Nicodemo era cobrador de impuestos, ¿no? Por eso él se Y escondía. si usted asistiera a las clases con más regularidad, podría entender que el que cobraba impuestos se llamaba Mateo. ¿Ok? Podemos continuar. Bien, entonces Nicodemo cerca de noche, ¿verdad? Eso pasa a los que no vienen a las clases, ¿verdad? Nicodemo llega de noche y quiere entablar con Jesús una conversación teológica de maestro a maestro y le dice así, maestro. Primero le dice rabí, que significa maestro. Sabemos que han venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, convertir el agua en vino, sacar a los mercaderes del templo con una autoridad y que nadie, que todo el mundo salió asustado. Nadie se le reveló a Jesús. Maestro, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, Nicodemo quería llevar a Jesús a una conversación de tú a tú, de maestro a maestro, teológica. Pero Jesús, que él mira el corazón del hombre, él mira lo que está dentro de las personas, él se da cuenta que Nicodemo, a pesar de que es un hombre educado, un hombre estudioso de la palabra de Dios, Nicodemo tiene una gran necesidad y él no lo sabe. Vamos a saludar a Isolde de la Guardia. Un abrazo, un saludo. No sé de dónde nos está sintonizando, pero bienvenida a esta transmisión. Nicodemo tenía necesidades vitales de vida o muerte más importantes que entrar en una discusión teológica. Y Jesús, cuando vio en Nicodemo, en su corazón, en su mente, la gran necesidad que Nicodemo tenía, miren lo que dice el versículo 3. Adelante, Sandra. Nada más el 3. De acuerdo. San Juan, Jesús capítulo 3, versículo 3. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow, entonces aquí Jesús, en vez de ponerse a discutir con Nicodemo a nivel dogmático, doctrinal, le dice, Nicodemo, estás en graves problemas. Necesitas nacer de nuevo, porque si tú no naces de nuevo, no vas a poder entrar en el cielo. Ay, ay, ay. Y ahora este maestro judío, estudioso, contesta de una forma, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que Nicodemo está contestando, yo me imagino que a Jesús se le paró la peluca. Estando una tontera. ¿Cómo puede Rommel Fermín, con 47 años y 1,86 m de estatura, volver a entrar en el vientre de su madre? Imposible. ¿Cómo podemos ninguno de nosotros hacer ese proceso de nacer otra vez
físicamente de nuestra madre. Eso no es lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces Jesús le aclara a Nicodemo en el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de agua y tienes que nacer de espíritu. Si tú no naces del agua y del espíritu, no vas a poder entrar en el cielo. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y esto puso a Nicodemo contra la espada y la pared. Ahora Nicodemo tiene una duda. ¿Y cómo se hace eso? Vean lo que dice Nicodemo en el versículo 14. Perdón, el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿y cómo puedo o cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede una persona nacer otra vez? ¿Cómo? Y miren lo que el Señor Jesús le contesta. Increíble. Versículo 14. Y como Moisés levantó, San Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira Nicodemo, ¿quieres saber cómo? Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que yo sea levantado, que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea, que crea en el Hijo del Hombre, o sea, crea en mí, dice Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Inevitablemente, si somos buenos estudiantes de la Biblia, no vamos a entender lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo hasta que vayamos a leer o a estudiar la experiencia en el Antiguo Testamento de Moisés y la serpiente de bronce. Porque si no estudiamos lo que le pasó a Moisés y la serpiente de bronce, no vamos a entender lo que Jesús está diciendo aquí. Entonces vamos a hacer un comercial en San Juan capítulo 3 y vamos al libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el capítulo número 21. Números 21, vamos a ver qué fue lo que sucedió con Moisés y la serpiente de bronce. Vamos al libro de Números, el capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 4. Vamos a pedirle, no sé, ya se nos fue Gustavo. No, ahí está, ahí está. Ese está, pero no está. Bueno. No, aquí estoy. Okay, entonces, vamos a darte un voto de confianza, Gustavo. Vamos a pedirte que leas Números 21:4. Nada más que no tengo Biblia ahorita. Ahí estoy. No quiero hacer bullying, pero uno cuando va a la guerra tiene que ir con la Armado. a la guerra. Por supuesto. A un estudio bíblico se va con la Biblia, ¿verdad? Con un estudio bíblico se tiene que ir con la Biblia, pero él solo pensando en sus carnitas y en sus cosas, no trae la Biblia al estudio. Vamos a pedirle a Mónica que nos lea Números 21. Ni Biblia virtual tiene, Gustavo. Ahorita lo voy a buscar aquí en la Bueno, mientras él se prepara para el estudio que comenzó hace rato, vamos a pedirle a Mónica que nos lea Números 21:4. Hoy estoy Sí. buleador, ¿verdad? Sí. Bueno, Dice así, tarde, ¿verdad? Dice, y partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. El Y habló, pueblo de Israel
es libertado por Dios de la esclavitud de Egipto. Lamentablemente, el pueblo cuando sale de Egipto no salió solamente pueblo de Israel. Lamentablemente se le unieron un montón de personas que la Biblia llama la multitud mixta, que eran hebreos, perdón, que eran egipcios y otras nacionalidades que se unieron al pueblo de Dios porque Egipto quedó destruido. Egipto fue azotado por 10 plagas, se quedó sin agricultura, sin ganadería, bueno, sin agua, estaba hecho un relajo, y oyeron que el pueblo de Israel iba hacia un lugar que fluía leche y miel. Entonces se unieron con el pueblo de Israel. Iban con el pueblo de Israel, pero no eran del pueblo de Israel. Lamentablemente, esta multitud mixta, que eran en mucha parte eran egipcios, eran los que murmuraban, los que hacían chismes, los que hacían problemas, los que desalentaban al campamento, los que hacían presión negativa. Y lamentablemente, aquí cuando tuvieron que caminar por el desierto y empezaron a rodear la tierra, empezaron a hablar desanimados, que qué pereza caminar, ¿verdad? Y vean lo que dice el versículo 5, Mónica. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Paremos ahí otra vez, eso no era cierto. Dios hacía salir agua de la roca y Dios hacía llover cada mañana el pan del cielo, el maná. El maná era como hojuelas de maíz, se podía comer como el cornflakes, pero también se podía amasar y hacer harina para hacer tortas. Era nutritivo, tenía todos los nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, todo lo que el cuerpo necesitaba para mantener un balance adecuado en la salud del pueblo. El maná es el pan del cielo. Y mire cómo le llaman al maná. Estamos fastidiados de comer este pan liviano. Y empezaron a hablar contra Dios y a hablar contra Moisés, a renegar. Lamentablemente, recordemos que el pueblo de Israel eran esclavos, tenían 400 años de esclavitud. Y al escuchar a los egipcios hablar paja y desanimarse y empezar a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés y a reclamar por las bendiciones. ¿Saben lo que era alimentar 1,5 millones de personas 3 tiempos todos los días? Dios lo hacía todos los días con el maná. Y aquí los egipcios, que estaban acostumbrados a otro tipo de dietas, empezaron a reclamar porque no les gustaba el maná. Querían comer carne, no maná. Y entonces empiezan a murmurar contra Dios, contra Moisés, y a reclamar por las bendiciones que Dios hacía. Y ahora viene el problema. Se metieron en un terreno peligroso al hablar y murmurar contra Dios. Versículo 6, Mónica. Dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Note, no es que empezaron a salir serpientes, no, las serpientes siempre estuvieron en el desierto. Por la ubicación geográfica donde estaban ellos, la serpiente que habitaba el desierto era la famosa cobra o también la mamba negra, que es una serpiente grande, sumamente agresiva y muy venenosa, mortal. Entonces, el desierto está lleno de ese tipo de serpientes. Pero cuando empezaron a murmurar contra Dios, lo único que Dios hizo fue, ok, no me quieren a mí, voy a retirar mi protección. Y lo único que Dios hizo fue quitar su protección. Y ahora sí, empezaron las serpientes a hacer fiesta con el pueblo. Dice que empezaron a morder al pueblo y empezó el pueblo, mucho pueblo, a morir. Versículo 7, Mónica. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo, perdón, Mónica. Y aquí el pueblo ahora dice, ay, sí, reconocemos que hicimos mal.
¿verdad? Vienen a pedir perdón, hemos pecado, empiezan a reconocer lo que hicieron. Hicimos mal, no debimos haber hablado contra Dios y contra Moisés, hemos pecado. Por favor, Moisés, dile a Dios que nos vuelva a proteger otra vez. Y ahora miren lo que sucede, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahora vean qué interesante. Dios le dijo a Moisés, agarre, porque era de bronce, haga una serpiente de bronce y póngala en un mástil, en un asta, así bien alto. Y lo único, dice, que tiene que hacer el pueblo es mirar. El que es mordido y vuelve la nuca hacia el asta donde está la serpiente de bronce, va a vivir. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y todo esto que Jesús le está diciendo a Nicodemo es este relato que acabamos de leer. Entonces el pueblo era mordido por la serpiente y iba a morir. El pueblo, murió mucho pueblo, pero cuando el pueblo reconoce el pecado y se arrepiente y le pide a Moisés que interceda ante Dios, Moisés da instrucciones, Dios da instrucciones muy específicas. Moisés, hazte una serpiente de bronce, colócala en un asta hacia arriba y dile al pueblo, cuando sean mordidos, note, iban a ser mordidos, inevitable. No es que las serpientes no iban a dejar de morder, no los iban a seguir mordiendo. Pero cuando sean mordidos, lo único que tienen que hacer es volver la mirada hacia el asta, donde está la serpiente de bronce. Ese acto era un acto de fe, porque si había ahí alguna persona media testaruda y decía, no me da la gana ver el asta, pero ¿por qué? No creo en eso. Simplemente no veía el asta. ¿Qué pasaba cuando era mordido? Si no veía el asta, moría. El requisito para vivir era un acto de fe, era volver la mirada hacia la serpiente de bronce. Por fe, el que daba ese giro de cabeza, porque era nada más eso, volver a ver, el que volvía a ver la serpiente por fe, vivía. Y el que no quería ver la serpiente porque no le daba la gana o porque no creía, simplemente moría. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? En la Biblia no hay, Dios no nos deja nada al azar. Todo tiene un simbolismo. La serpiente representa al diablo y Satanás. Dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera la serpiente antigua, ¿verdad? Que se llama diablo y Satanás. Todos nosotros hoy hemos sido mordidos por esta serpiente. Todos nosotros hoy estamos condenados a muerte, porque el veneno del pecado ya está en nosotros. Y dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros, el pobre Rommel con sus 47 años, está condenado a morir. Está infectado con el veneno del pecado. También está infectada Sandra, Jill, Mónica, Mariela. Y hay unos que tienen doble infección, como, ¿verdad? Como Gustavo, que está doblemente infectado. Se fue. Sí, él sabe que entra mal y se va mal. Bueno, no importa. Gustavo está triplemente infectado, aprovechemos que no está, ¿verdad? Entonces, todos los que estamos aquí vamos a morir, porque todos hemos sido mordidos por la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Ahora, hay una solución al veneno. Aquí hay una solución al pecado. Volvamos a San Juan capítulo 3 y vean qué interesante ahora lo que sucede en San Juan 3. San Juan 3 y el versículo. San Juan capítulo 3 y el versículo
14 y 15. Voy a pedirle a Mariela que nos lea San Juan capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Sí, buenas noches. Leo para ustedes San Por Juan favor. 3, 14 y 15. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pasaron 3 años desde esta conversación. Nicodemo no entendió, porque Nicodemo quería saber cómo nacer de nuevo, cómo se nace en agua y cómo se nace en espíritu. ¿Cómo? Bueno, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Viernes 14 de Nisan del año 31. Hay un bullicio en Jerusalén. La ciudad está agitada. Y Nicodemo, aproximadamente en la mañana, abre las ventanas de su casa que dan hacia el Gólgota, hacia el monte Calvario, y divisa a esa persona que 3 años antes le había dicho que necesitaba nacer de nuevo. Cristo Jesús está colgando en un madero en el monte Calvario, convirtiéndose, y aquí esto es importante, convirtiéndose en serpiente, convirtiéndose en pecado para que nosotros podamos ser perdonados. Esos 47 años que Rommel tiene ahí en la espalda, llena de pecados constantes, diarios y recurrentes. Hoy la agarré con Rommel ya. ¿Ok? Esos 47 años de pecado de Rommel, ya Cristo Jesús los sufrió y murió por esos pecados de Rommel, pero Rommel no lo sabía. Y Cristo quiere hacerle un reset a Rommel, porque como estudiamos la semana pasada, el libro de los pecados de Rommel ya va como por el volumen 250, ¿verdad? Va 250,000 Rommel. O sea, va un montón. Y acordarse Rommel de todo eso es imposible. Pero ya Cristo murió por esos, todos esos pecados registrados en el libro de los pecados, ¿verdad? Ya Cristo murió. Y aquí Cristo es levantado en una cruz, y esto tenemos que entenderlo a la luz de Isaías capítulo 53. Vamos a Isaías el capítulo 53, porque esto tiene que quedar claro hoy. Ya vamos a estudiar cómo se hace el reset, cómo se hace el borrón y cuenta nueva, cómo puedo nacer de nuevo con la página completamente en limpio. Pero antes de llegar a eso, saludamos a Mauricio Ceredón, que nos está viendo también. Un abrazo, Mauricio. Antes de llegar a esto, tenemos que ir a Isaías capítulo 53. El capítulo 53 de Isaías está hablando de lo que iba a suceder cuando Cristo viniera a la tierra. Este se escribió 600 años antes de que Cristo viniera. Por esto es impresionante que Cristo a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Cristo cumplió todas las señales proféticas. Nació, vino de donde tenía que venir, ¿verdad? De Belén. Ya había una profecía que de Belén estaba aquí reflejado todo lo que Cristo venía a hacer. Y los judíos, a pesar de que vieron todas las maravillas y el cumplimiento de esto, rechazaron a Cristo Jesús. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 53, versículo número 4. Isaías 53, 4. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Cristo dice aquí que llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, ¿verdad? Dice el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y vean lo que dice a continuación, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, el castigo que me correspondía a mí por ser pecador, fue sobre él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, vean qué interesante este versículo, mas Jehová cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Cristo Jesús literalmente se hizo serpiente porque cargó todo el veneno de lo que Satanás inyectó a la humanidad entera. Cristo Jesús se hizo pecado en la cruz del Calvario. Él sufrió y pagó todas las cosas feas que hemos hecho desde que tenemos uso de razón. Todo lo malo que hemos hecho, ya Cristo Jesús lo pagó con su vida colgado en un asta, colgado en un madero. Y vean lo que dice el versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, que fue lo que Cristo hizo, puso su vida en expiación por el pecado mío y por el pecado suyo. Cristo Jesús en la cruz del Calvario me da vida, me da perdón para que yo no tenga que morir. Por eso Él murió por mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para poder tener? Volver mi mirada hacia la cruz del Calvario y aceptar a Jesucristo, lo que Él hizo por mí. Jesús, acepto su sacrificio expiatorio por mis pecados. ¿Recuerdan en el santuario cuando el pecador tenía que poner las manos sobre un corderito y transferir el pecado? ¿Recuerdan? Ya lo estudiamos. Bueno, Cristo Jesús se ofreció como cordero y como un cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca sin reclamar. Sin reclamar, Cristo en silencio aceptó los 47 años de Rommel y dijo: Padre, póngame esos 47 años aquí en la cruz. Yo voy a pagar por eso. Póngame los 24 años de Mónica. Mónica cumplió 24 años. Póngame esos 24 años, Padre, de Mónica, aquí en la cruz. Yo voy a pagar por eso. Ponga los 22 años de don Jorge en la cruz. Yo voy a pagar por eso. 53, ¿verdad? 53. Y Cristo Jesús expió en la cruz del Calvario los pecados de Sandra, de Yanina, de Gil, de Mariela, de Rommel, de Diana, de Mauricio, de doña Isolde, de Senia, de Estela y de todo el mundo. Y lo único que Él nos pide es que creamos en Él. Vamos a San Juan capítulo 3, versículo 16, hasta de memoria. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda,
mas tenga vida eterna. La única forma de no morir es creyendo en ese sacrificio que hizo Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Tengo que preguntar, levanten la mano derecha los que creen en Jesús y aceptan ese sacrificio expiatorio por usted que Él hizo por amor a nosotros, por amor a mí, por amor a usted en la cruz del Calvario. Quiero ver sus manos derechas. Muy bien, no, muy bien. Ahí veo Linda, Milady y Bárbara. Excelente, excelente. Ahora vean qué interesante. Ya lo aceptamos, pero ahora tenemos un problema. Cuando aceptamos ese regalo que Dios nos da, ahora tenemos que nacer de agua y del Espíritu. Vean lo que dice el versículo 3 de San Juan 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando aceptamos el sacrificio en la cruz de Cristo y miramos hacia la cruz, cuando vemos hacia la cruz, ya dimos el primer paso, pero ahora tenemos que nacer de agua y del Espíritu. Quiero que vean la condición precaria que nos encontramos antes de nacer del agua. Vamos al libro de Isaías, el capítulo número 1. Vamos a Isaías, el capítulo número 1. O hagámoslo diferente. Antes de ir a Isaías, porque es que en Isaías 1 vamos a ver 2 versículos. Entonces, para hacerlo diferente y que no se nos dificulte, vamos primero a ver cuál es el carácter de los hombres en el tiempo del fin. Vamos a segunda de Timoteo. Y ahorita vamos a Isaías 1. Segunda de Timoteo, el capítulo número 3. Saludamos a don Alfredo Castellanos, que nos está viendo a través de Facebook. Un abrazo, Alfredo. Que el Señor te bendiga mucho. Vamos a segunda de Timoteo, el capítulo número 3. Vean lo que dice aquí. Segunda de Timoteo 3, versículos del 1 al 5. ¿Quién quiere leer? Levante su mano derecha el que quiera leer. Bueno, Sandra me levantó la mano, así que vamos a pedirle a Sandra que nos lea segunda de Timoteo, capítulo 3 y el versículo del 1 al 5. Solo que, Sandra, vas a ir un versículo y haces una pausa porque a mí me gusta hacer algunos comentarios. Vamos Sí, al versículo 1. Perfecto. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Ok, estamos en los tiempos últimos. Hemos llegado al final de los tiempos. Quiero decirles que nuestro Señor Jesús está pronto a regresar otra vez. Pero dice aquí el apóstol San Pablo a Timoteo que en los tiempos finales van a venir tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y ahora nos hace una declaración del carácter que van a tener los seres humanos en este tiempo. Versículo 2, 3 y 4. Y Los hombres serán hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios. Desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión. Serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos. Estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Versículo Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Ok. No tengas... Hasta ahí. Vean qué interesante. Okay. Nos está describiendo
con 2000 años para atrás nos está describiendo cuál iba a ser el carácter de los hombres en este tiempo en el cual vivimos. Y se queda corto, ¿verdad? El apóstol San Pablo, porque aquí nos está describiendo a la humanidad hoy. Pero lo más terrible es que aparte de que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Van a ver que son tan buenos, van a la iglesia inclusive. Aquí está hablando de gente que va a la iglesia y tienen todo este carácter. ¿Por qué? Porque fueron mordidos por la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y el efecto del pecado produce esta tendencia en el hombre. El hombre sin Dios, esto es lo que produce. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, entonces nos manda a meternos en un monasterio, ¿verdad? Porque el mundo está lleno de estos hombres con los cuales tenemos que relacionarnos todos los días de nuestra vida, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, ¿verdad? En la iglesia. Es terrible, porque todos han sido mordidos por la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ahora sí, vamos al libro de Isaías, capítulo 1. Isaías, el capítulo 1. Vamos al versículo 4, 5 y 6. Isaías, capítulo 1, versículos 4, 5 y 6. Vean qué interesante lo que dice el profeta. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vean lo que dice el profeta. Estamos podridos desde la planta de los pies hasta el tope de la cabeza, ¿verdad? Desde la cabeza hasta la planta de los pies estamos enfermos, estamos podridos, no hay cosa sana, estamos heridos, llenos de hinchazones y llagas podridas, porque así es como nos vemos, como nos ve Dios cuando somos pecadores. Nos ve como una hinchazón, como una llaga podrida. Eso es como nos ve Dios cuando somos pecadores, como llagas podridas. Pero resulta que en Isaías 53 dice que ya Cristo sufrió esa llaga por nosotros. Cristo sufrió llaga, se hizo llaga por mis llagas, ¿verdad? Ya Cristo pagó mis llagas, pero ¿cómo puedo yo nacer otra vez? Y ahora vean qué lindo lo que Dios dice. Isaías capítulo 1, versículo 18. Ahora sí, este estudio se va a poner bueno, porque ahora Dios te llama y te propone un trato, Romén. Vamos a ver cómo se borra de un solo golpe esos 47 años de llagas podridas, de pecados y de cosas feas que hemos hecho. Dice el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En otras palabras, venga, Rommel Fermín, vamos a hacer cuentas usted y yo. Sandra
García, venga porque voy a hacer cuentas con usted. Mónica Murillo, venga porque quiero hacer cuentas con usted y le quiero proponer un negocio, un mal negocio para mí. Usted, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que quiere hacer cuentas Dios con ustedes hoy? Quiere agarrar ese montón de llagas malolientes, esa vida de pecado, esa pudredumbre que somos, y quiere transformar lo negro en blanco, lo rojo en blanco. Quiere cambiarnos una vida de pecado por una vida limpia, sin pecado. Ahora, ¿te gustaría saber cómo puedo hacer eso? Ya vimos que como Moisés levantó la serpiente, ahí nos dio una parte de la explicación, pero la otra parte dice que tenemos que nacer del agua y tenemos que nacer del Espíritu. ¿Cómo puedo yo decirle al Señor que me haga este cambio, que haga este mal negocio conmigo, yo que no valgo nada, que soy un gusano de barro, podrido, pecador, lleno de defectos, como una llaga podrida? Y Dios dice, quiero quitarte tu llaga porque yo la voy a sufrir, quiero quitar tu vida negra de pecado y quiero darte una nueva vida. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo? ¿Saben? Hay un libro aquí en el Antiguo Testamento. Está en el libro de, ya les voy a decir, creo que es Amós. No, perdón, es, sí, en el libro de Miqueas, perdón, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7. Voy a darles un momentito para que lo encuentren porque es un libro, un pasaje impresionante. Miqueas, capítulo 7 y el versículo 18. Miqueas, capítulo 7 y el versículo, está un poquito más adelante de Isaías. Miqueas está después de Jonás, Jonás está después de Amós y Amós está después de Joel. Entonces ahí está, Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Lo tienen todos? Miqueas 7, 18. Vean lo que dice la palabra de Dios. Aquí el profeta Miqueas inicia una pregunta, con una pregunta. Y miren lo que pregunta Miqueas. Miqueas 7, 18. ¿Lo tiene, Rommel? Ok. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Oiga lo que Dios está haciendo. Dios perdona y olvida. ¿Han escuchado ustedes la siguiente expresión? Yo te perdono, pero no te olvido. No olvido lo que me hiciste. Te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. ¿Verdad? Eso es el perdón humano. Pero en el perdón de Dios dice que Él perdona y olvida el pecado. Dice el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No sé cuál es la profundidad del mar. Creo que es más profundo el mar que de aquí a salir de la, ¿verdad?, de la atmósfera, ¿verdad? El mar tiene, o sea, el hombre no ha llegado a la profundidad del mar. Y dice aquí que Dios va a perdonar nuestro pecado, se va a olvidar de los pecados que cometimos y los va a sepultar y los va a echar en el profundo de la mar. Quiero decirles algo. Conozco personas que son buzos
¿Saben lo que quiero decir con buzo? ¿Ah? Que les gusta meterse en el mar y escarbar los pecados que ya Dios perdonó. Pero Dios no es así. Dios perdona, olvida y lo tira en el fondo de la mar y hasta aquí llegaron los pecados. Nunca más me voy a acordar de ellos. Pero ¿cómo logramos eso, Romen? ¿Cómo hacemos el reseteo que usted está preocupado desde hace una semana? ¿Cómo podemos resetear? ¿Qué tenemos que hacer para que Dios resetee y nos dé una nueva vida? Porque lo que Dios está ofreciéndonos es una nueva vida. Quita las llagas podridas, quita los pecados, los pecados y todas las cosas feas y nos va a perdonar, va a olvidarse de nuestros pecados, va a enterrarlos en el fondo del mar y nos va a dar una nueva vida. Y es ahí cuando vamos a ver cómo se hace esto, que Dios nos hace nacer de nuevo. Ahora, hay un versículo clave para entender esto y está en el libro de Romanos. Romanos, el capítulo número 6. Les invito a ir a Romanos, el capítulo número 6. Y aquí vamos a ver cómo se hace esto. Romanos capítulo 6 y el versículo 3 al 4. Romanos capítulo 6, ¿lo tienen? Versículos 3 y 4. Y aquí viene el secreto de nacer en el agua y nacer en el espíritu. Dice Romanos capítulo 6 y el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida ¿qué? Vida nueva. Y aquí viene el secreto, el bautismo. La palabra bautismo es una palabra griega que significa hundir, sumergir completamente en el agua. Y aquí vemos que la única forma de nacer de nuevo es nacer de agua. Significa que tenemos que morir con Cristo para poder resucitar con Cristo en una nueva vida. Y eso se da en el bautismo bíblico, que es el bautismo por inmersión, no por aspersión, sino por inmersión. Porque cuando tú eres, imagínense que aquí está el agua, vamos a hacer una dinámica. Imagínense que aquí está el nivel del agua y aquí está usted. En el momento en que usted es sumergido en el agua completamente, en ese momento usted no puede respirar. En ese momento usted está como si estuviera muerto. Y eso tiene un símbolo. Eso tiene un símbolo. Y en el momento en que usted vuelve a salir del agua, esos pecados quedaron con el muerto, ahí enterrados en agua. Y ahora usted tiene una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso el bautismo es la clave para nacer en agua. Debemos ser bautizados. Muchos de los que estamos aquí ya fueron bautizados por aspersión cuando eran niños, pero quiero decirles, perdón que se lo diga, pero ese bautismo no es bíblico, no es bíblico. Voy a volver a leer este versículo porque es importante. Miren lo que dice el versículo 3 otra vez. Voy a pedirle una versión de Sandra. Sandra, ¿puedes leernos Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4? El 4. ¿Cómo no? Con gusto. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva
así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Ven qué interesante. Entonces, en el bautismo, nosotros compartimos con Cristo la muerte y su resurrección. Muerte al pecado, resurrección a una vida nueva sin pecado. Sandra, ¿puedes leernos el versículo 5? Sí, con mucho gusto. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. El versículo 6. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Vean qué interesante. Ahora en Cristo Jesús, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados y resucitó sin pecado. Cristo nunca pecó y todo esto lo hizo por amor, pero ahora el nacer de nuevo, nacer de agua, significa compartir con Cristo esa ceremonia de morir con Él al ser sumergidos completamente en agua. Ahí quedan nuestros pecados sepultados, ahí morimos al viejo hombre pecador. Esos 47 años de Rommel quedaron sumergidos, quedó sepultado el viejo hombre. Y ahora cuando Rommel es levantado, se levanta un nuevo hombre sin pecado. El libro de los pecados completamente en blanco, completamente limpio, y nuestro nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿No es maravilloso el negocio que Dios quiere hacer con nosotros? Que quiere que hagamos cuentas con Él. Él quiere que seamos bautizados. Ahora, ¿saben ustedes que Cristo fue bautizado también? Cristo fue bautizado en agua por Juan el Bautista. Fue sumergido completamente. Y Cristo nunca pecó. ¿Por qué Cristo hizo esto? Para darnos el ejemplo a nosotros. Y también porque en el bautismo recibimos la promesa del Espíritu Santo de Dios. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Quiero invitarlos a buscar Hechos de los Apóstoles. Estás un poquito para atrás. Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 2. Hechos, capítulo 2. ¿Ok? ¿Lo tienen todos? Versículo 38. Hechos 2:38. Vamos a pedirle a Barbarita que nos lea Hechos capítulo 2 y el versículo 38. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados en agua, también recibimos el Espíritu Santo. El bautismo en agua nos limpia de todos los pecados y recibimos el Espíritu Santo. Hoy en día hay una distorsión con lo que significa recibir el Espíritu Santo. Hoy en día muchas iglesias piensan que se recibe el Espíritu Santo cuando se habla en lenguas. No. Si ustedes quieren saber la verdad bíblica sobre el don de lenguas, tengo un tema grabado aquí en Biblos TV en Facebook y lo pueden buscar. Se llama el don de lenguas. Cuando usted es bautizado en agua, nace otra vez. Y así como Cristo, cuando fue bautizado, descendió una paloma, ¿verdad? Que era el Espíritu Santo de Dios. A nosotros también, cuando somos bautizados en agua y nacemos otra vez, Dios nos da el don del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Y recuerden que el Espíritu Santo nos ayuda y nos convence de pecado, de justicia y de juicio.
¿Ok? Entonces es muy importante el bautismo. Rommel, ¿qué te gustaría más? ¿Morir en agua y resucitar como una nueva criatura sin pecado? ¿O empezar a ver cómo te recuerdas esos 47 años de pecados? No, la primera opción, don Jorge. Morir en agua y La resucitar. primera opción, morir en agua. Vamos al libro de Colosenses, el capítulo número 2. Colosenses, capítulo número 2. Y vamos a leer el versículo 11 al 13. Colosenses, capítulo número 2, y los versículos 11, 12 y 13. Vean qué interesante lo que dice aquí este pasaje. Colosenses capítulo 2. Vamos a pedirle a Rommel que nos lea el versículo 11 primero. Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circundados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonándoos todos los pecados. Vean qué interesante. Aquí habla de nuevo del bautismo y lo que eso representa. El bautismo significa muerte al viejo hombre que fue crucificado en la cruz del Calvario y vida nueva sin pecado en Cristo Jesús. Eso es lo que representa y lo que significa el bautismo. ¿Y por qué es importante el bautismo? Vamos al libro de San Marcos, capítulo 16. San Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 16. Vamos a pedirle, ¿mi Lady de casualidad anda anteojos o no? 16. Va a hacer el intento. No cargo, pero voy a ver si veo. No, es como, se lo voy a dar porque es un texto muy pequeñito y yo Ajá. creo que sin anteojos lo va a poder leer. Marcos 16, 16. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, más que el que no creyere será condenado. Entonces ven qué interesante. El que cree, ¿qué tiene que hacer? Ser bautizado para hacer ¿qué? Para ser salvo. Pero el que no cree será condenado. Y este es el secreto del cual hablamos la semana pasada. Si queremos tener una vida nueva, sin pecado, debemos pasar y nacer de nuevo en agua y en espíritu. Si queremos vida nueva en Cristo Jesús, tenemos que morir para volver a nacer, pero nacemos en agua. Y ese acto especial del bautismo lo que logra es que nuestros pecados quedan enterrados. El viejo hombre, cuando es sumergido completamente en agua, no puede respirar. Ahí murió Rommel Fermín. Ahí murió Sandra García. Ahí murió Gil Pérez. A Gustavo hay que dejarlo unos 2 minutos, ¿verdad? Ahí murió también, ¿verdad? Pero en el momento en que vuelve a levantar la persona, en ese momento nace de nuevo sin pecado. Y esto es maravilloso, esto es de vida eterna. El que cree en esto y es bautizado va a ser salvo. Y yo no puedo terminar mi estudio en esta noche sin hacer una invitación especial. ¿Cuántos de los que están aquí no han sido bautizados? Quiero ver las manos. No han sido bautizados por inmersión. Quiero ver las manos. Sandra.
Rommel, no veo tu mano, Rommel. Me imagino que Barbarita y Milady tampoco. No veo la maestra, ahí vi la mano de Milady. Muy bien. Ustedes no han sido bautizados. Tengo que preguntarles, ¿les gustaría hacer planes para ser bautizados en agua? ¿Para perdón de sus pecados y tener vida eterna? No los escucho. Bueno, nosotros hablar? estamos aprendiendo, o sea, queremos saber cuál es el verdadero camino y queremos ir por ese camino. Ok. ¿Iba a decir algo, Sandra? Sí, sí, señor. Sí, a mí sí me gustaría ser bautizada. Quiero decirles que como hoy tenemos 21 estudios, creo que Dios a través de la palabra nos ha mostrado un camino. Nos ha mostrado un camino que es difícil, un camino que el mundo no está siguiendo, un camino donde hemos entendido cómo en el cielo, hemos entendido cómo explota el pecado en la tierra, hemos visto cómo Dios introduce una ley ceremonial para poder expiar el pecado que representaba la obra que él iba a hacer en futuro. Vimos cómo él cumple esa ley y la clava en la cruz, la ley ceremonial de Dios, para que podamos tener vida eterna. Vimos cómo Satanás contraataca con un anticristo, con el cuerno pequeño, que quiere cambiar la ley de Dios, porque aquí, si ustedes se dan cuenta, el cambiar la ley de Dios es clave para el cuerno pequeño del anticristo, porque si tú estás sin ley o quebrantas un mandamiento de la ley, estás desprotegido en el juicio. Vimos cómo Dios desenmascara al anticristo y nos llama a obedecer. Vimos también cómo hay una faceta de Cristo en el cielo, donde inicia un juicio, primero por la casa de Dios y por los muertos, y después por los vivos. Y vemos que en el juicio tenemos un abogado, que es Cristo Jesús, con una gran palanca, que es el mismo juez. Si nosotros hemos aceptado a Cristo y nos hemos bautizado y vivimos una vida en Cristo, el juicio está ganado. Pero ahora viene el detalle. Satanás es el que nos acusa. En una ocasión había un funcionario etíope que iba en su carroza estudiando la Biblia y se encontró con el diácono Felipe. ¿Lo han escuchado ustedes esta experiencia de Felipe y el etíope? ¿No? Y Felipe se montó en el carruaje y después que le predicó, el etíope le dice, mira, pero ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y pararon el carruaje, se bajaron al río y Felipe bautizó al etíope. Ahora, viene el detalle. Perdóneme. Yo no quiero presionarlos. Simplemente yo transmito un mensaje de parte de Dios. Ya yo fui bautizado. Yo no tengo problemas. Yo estoy feliz. Mi nombre está en el libro de la vida, ¿verdad? Y hace 2 años, de lo que no me acordaba, me acordé y me puse a cuentas con el Señor. ¿Recuerdan el testimonio del infarto? Pero ustedes, porque está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Qué pasa si no has sido bautizado y tu vida termina hoy? Entonces, por eso les digo que este es un estudio vital. Ahora, igual, si ustedes quieren seguir estudiando, pues pueden seguir estudiando. Pero si ustedes sienten de parte de Dios el llamado para ser bautizados, si ustedes escuchan la voz de Dios, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. Voy a contarles un pequeño testimonio. Estoy estudiando con 2 matrimonios la Biblia. Estudio con ellos los viernes. Ese no lo pongo
en Facebook ni lo grabo porque es como más íntimo el estudio, ¿ok? Pero resulta que ya con estos 2 matrimonios llegué a este punto y los 2 matrimonios se quieren bautizar. Y posiblemente el bautismo se va a celebrar en 2 semanas. Lo estamos planificando para el día 14 de noviembre. Si alguno de ustedes quiere dar ese paso, es bienvenido. Si no se sienten preparados, también no hay ningún problema. Sigamos estudiando. Pero es mi deber comunicarles que ya hay en agenda un bautismo. Ellos quieren que sean un río. Yo creo que también pues, es una experiencia muy linda el ser bautizados en el río. Entonces, yo simplemente les hago este comentario y este llamado. Sandra me dice que usted sí quiere ser bautizada. ¿Le gustaría a usted ser bautizada el 14 de noviembre? Lo que estoy pensando es el traslado, o dónde es el lugar. Eso es lo de menos. Donde hay agua, ahí puede ser bautizada. Si usted quiere que compartamos un solo bautismo, porque se va a bautizar la hija de Senia, Rebeca, y su esposo. Se va a bautizar un amigo mío que se llama Ricardo y su esposa Grace, ¿verdad? Ya tenemos 4. Y bueno, igual, si ustedes no están listos, no importa. Nada más yo quiero mencionarles que no sientan presión, no sientan estrés, pero esto es un tema de vida o muerte. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos, ¿verdad? Voy a terminar mi estudio con el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo número 3. Quiero leer con ustedes el versículo 20. Aquí el que está hablando es el mismo Señor Jesús. Apocalipsis, capítulo 3 y el versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Aquel que habla es Jesús. He aquí, Rommel, he aquí yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesús es un caballero. Miren, ni él ni siquiera toca, él llama. Rommel, ¿me dejas entrar en tu vida? Mi lady, ¿me dejas entrar en tu corazón, en tu vida? ¿Me dejas cambiar esa vida podrida por una vida nueva? Barbarita, ¿me permites entrar en tu vida, Barbarita, y limpiar todos tus pecados y darte una vida nueva? Sandra, ¿me permites entrar en tu vida, en tu corazón y hacer cuentas contigo y quitar esa vida de pecado y perdonarte y olvidarme de tus pecados y mandarlos al fondo del mar? ¿Me permites? Si tú le permites, Jesús entra a tu vida y transforma tu vida, porque en el bautismo te llena y te da el don del Espíritu Santo. Pero si tú le dices, no, es tu decisión. Puede ser que no esté listo, perfecto, es tu decisión. En mi experiencia como instructor bíblico, tengo más de 30 años de dar estos estudios y he dado, ustedes no se imaginan la cantidad de estudios que he dado. En mi humilde opinión, ustedes están listos. Porque quiero decirles que ya el estudio ya va a terminar. Ya estamos prácticamente, nos falta 1 o 2 estudios y terminamos el seminario. No terminamos de estudiar la Biblia, porque ustedes pueden seguir estudiando la Biblia y les voy a dar material para que ustedes sigan creciendo. Pero este seminario tiene que terminar. ¿Por qué? Porque quiero volverlo a repetir con amigos suyos, con invitados que ustedes puedan aportar, con personas que quieran conocer esto que ustedes conocieron. Lo quiero volver a repetir con mucho gusto. En mi humilde opinión, si hay agua, nada impide que ustedes sean bautizados. Pero igual,
Si ustedes no están listos, seguimos siendo amigos, no hay ningún problema. Sí, Sandra. También puede ser en una piscina o tiene que ser en un río. Donde hay agua, si usted quiere en una piscina, yo he bautizado en piscinas, en ríos. Así que no hay ningún problema, ¿verdad? Yo el 14 de noviembre, ¿verdad? No quiero que sientan presión. El 14 de noviembre ya estoy planificando este bautismo con estos dos matrimonios. Va a ser en un río. Hay una propiedad. Sí, Robert. ¿Y usted hace eso, don Jorge? O sea, Sí, o si quiere lo hablamos después, no sé. Por O sea, supuesto. más preguntas de curiosidad, pues de saber, de conocimiento. Es que hay un preconcepto en el que para bautizar tú tienes que ser un pastor. Bueno, quiero decirles que si usted se va al libro de Primera de Corintios, se va a dar cuenta que cuando Dios reparte dones a los hombres, reparte como el Espíritu quiere. Y ser un pastor no es, yo no soy pastor, quiero aclarar, no soy pastor, no es el don mío, pero yo fui ungido con aceite y tengo la autoridad de Dios para bautizar. ¿Ok? Felipe no era pastor, era diácono. Y cuando nosotros conocemos esta verdad, Dios da autoridad para bautizar. El preconcepto que tenemos es que el bautismo solo lo puede oficiar o el sacerdote, en el caso católico, o el pastor, en el caso protestante. Pero no es así en la palabra de Dios. Por ejemplo, el don de pastor, porque yo esto he discutido con algunas personas, sí, claro, hay que estudiar la Biblia, hay que prepararse, pero un título académico de licenciado en teología no te convierte en pastor. El pastorado es un don que da el Espíritu Santo de Dios, igual que el evangelismo, igual que el enseñar, ¿verdad? Igual que el administrar. Sí, claro, tú puedes estudiar y adquirir técnicas, pero es un don que proviene de Dios. Ahora, si ustedes no quieren que yo bautice, también tengo amigos que bautizan y podemos conseguir, por ejemplo, el papá de Mónica, que también bautiza, ¿verdad? Entonces, indistintamente, para mí ya, ¿quién ejerce la ceremonia? Para mí ya no es relevante. Puedo ser yo, puedo ser cualquier persona. Lo importante es tener claro que aquí está en juego tu vida y tu vida eterna. Que con base en el conocimiento que hemos adquirido a través del seminario, yo siento que están listos para tomar decisiones. Pero si ustedes no están listos, ya el problema es de ustedes, ¿verdad? Bien, voy a abrir esta clase para preguntas. Me queda el próxima semana, vamos a estudiar qué pasa cuando me bautizo y peco. Eso queda para la próxima clase, que es interesantísimo, ¿verdad? Es interesantísimo, porque también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que no estamos exentos de pecar. Tampoco es que vamos a ser descarados, ¿verdad? Porque aquí ya viene el don del Espíritu que se implanta en el bautismo. Pero muchas veces después del bautismo pecamos. ¿Qué pasa con esos pecados? ¿Qué pasa si no los confieso? ¿Verdad? No se pueden perder nuestra próxima clase. Bien, voy a abrir la sesión para preguntas y respuestas. Así que quedo atento. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar su mano y con mucho gusto, si está en mi haber, poder contestar. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa en el tema, digamos, en el caso de los niños? Cuando los niños no han sido bautizados. Yo sé que el primer principio para bautizarse es creer. Pero digamos, cuando un niño pequeño dice que quiere bautizarse, pero tal vez no tiene como esa conciencia de pecado, porque tal vez está muy pequeño, pero dice, yo quiero bautizarme. Bueno, muy buena su pregunta. Muy buena su pregunta. Bíblicamente, cuando nace un niño,
se debe presentar, hacer una ceremonia de presentación cuando tiene 40 días, que no es aspersión, no es bautismo por aspersión, es ofrecérselo a Dios. Y vino que tus niños fueron ofrecidos a Dios a los 40 días, como dice la Biblia. Pero Sí, después viene el principio bíblico. Ahora el niño debe ser instruido por usted como mamá. Si usted ha procurado que su niño entienda, ¿verdad? Ahora, si el niño tiene 2, 3 años y no entiende, no debería ser bautizado. Si el niño ya tiene uso de razón y libre albedrío y puede diferenciar lo bueno de lo malo, no hay nada que le impida, ¿verdad? Pero ya entra otros factores, ¿verdad? Por ejemplo, un niño muy pequeño de 3, 4, 5 años no se debe bautizar. Por ejemplo, una pareja que está en unión libre no se debe bautizar. Tiene que casarse primero, de acuerdo con la ley, ¿verdad? La ley civil del país y con la ley de Dios, porque hay un pecado que dice no cometerás adulterio, y tener relaciones sexuales antes de matrimonio es pecado. Si tú estás en pecado, no te puedes bautizar. En una ocasión me sucedió algo así, en una campaña de un amigo, un pastor, el pastor Gambetta, había un montón de parejas que querían bautizarse y me dice el pastor, vaya y pregúntele si están casados. De ahí habían como 4 parejas que estaban en unión libre, no se pudieron bautizar. Tiene que casarse. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. De eso podemos hablar también en otra sesión de preguntas y respuestas diversas, ¿verdad? Pero hay condiciones, ¿verdad? Tienes que tener en cuenta que hay condiciones. Un niño, para contestarte, depende del nivel de libre albedrío y conocimiento del bien y el mal que tenga. ¿A los cuántos años un niño tiene ese conocimiento? A los 8, a los 9, a los 10. Y aparte de eso, también tiene que ser instruido. El niño tiene que entender lo que significa. Tiene que entender San Juan capítulo 3, ¿verdad? Y como la serpiente de bronce fue colocada en un asta, así también el Hijo del Hombre. O sea, tiene que entender para poder tomar decisión, porque el que cree y es bautizado es salvo. Sí, Sandra, ¿ibas a decir algo? No. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo. Sí, adelante, Yanina. Yanina. ¿Quiere decir que el bautismo es un requisito para ser salvo? Sí, señora, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. San Marcos 16, 16. Sí, las dos cosas, creer y ser salvo. Creer y ser bautizado. Y ser bautizado, sí. Sí, correcto. Okay. Es requisito, sí. ¿Por qué? Porque así como Cristo murió en la cruz del Calvario, tenemos que morir con Él en agua. Y así como Cristo resucitó, tenemos que salir del agua a una nueva vida. Es un símbolo que Dios pone. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo no fue pública. Cristo murió públicamente por nosotros. Y el bautismo es un acto de fe público, donde yo le digo a Dios, entiendo lo que estoy haciendo, estoy convencido de que esto es lo que tú me mandas a hacer y quiero dar el paso de fe y quiero nacer en agua y nacer en el Espíritu para que perdones mis pecados y pueda recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, hay excepciones. Voy a contarles una excepción bíblica. El ladrón en la cruz. Ahí estaba clavado. Ese hombre no podía ser bautizado porque estaba muriendo en la cruz. Pero ahí, en la cruz del Calvario, clavado a la par de Jesús, él aceptó a Jesús como su Salvador y Jesús le prometió que cuando él viniera estaría con él en el reino. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No se pudo bautizar el ladrón, pero yo aquí no veo a nadie clavado en una cruz imposibilitado, ¿verdad? Todos podemos, ¿verdad? Entonces hay situaciones, igual una persona en un lecho de enfermedad, en un lecho de muerte, que acepta, bueno, eso vale, ¿verdad? Pero hay condiciones especiales. Pero si no tenemos un impedimento físico de salud o estamos clavados en una cruz, pues no hay nada que nos impida. Bien, no sé si contesto su inquietud, doña Yanina. Ahí no tiene audio. Bien. Sí. Ok. Pero otra pregunta. Sí. Cuando uno
acepta a Cristo como su Señor y Salvador, entonces, o sea, es que van las dos cosas ligadas necesariamente, entonces hay que bautizarse. Cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, dio el primer paso. Donde ya usted dio el primer paso, que es muy importante. Pero el segundo paso es creer y ser bautizado, ¿verdad? En el libro de Efesios, el capítulo 4 y el versículo 5 dice así, Efesios 4:5. Y este versículo es muy importante y se me había olvidado. Entonces quiero que lo leamos juntos. Efesios 4:5. Voy a esperar que todos lo busquen. Efesios capítulo 4 y el versículo 5. Voy a pedirle a Mariela que lo lea. Efesios 4:5. Sí, Efesios 4:5 dice así: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Paremos ahí. Esto me lo han preguntado mucho. He bautizado personas de que pertenecían a diferentes denominaciones religiosas. Me dice, pero es que ya yo fui bautizado. Ok, pero ¿en qué fe y en qué Señor? Porque la fe que seguías era una fe de desobediencia a los mandamientos de Dios. Y el Señor que obedecías no es el Señor que conociste. Ahora conocimos un Señor, conocimos una fe y ahora que estamos conociendo un bautismo. Entonces, si tú fuiste bautizado en otro Señor diferente y con otra creencia diferente, entonces se tenía que aplicar. Tienes que bautizarte también. Ahora, también hay casos donde se puede aplicar cuando una persona ha sido bautizada. Hay eso no está en la Biblia, pero algunas iglesias lo practican, que es aceptar a la persona por profesión de fe, porque ya fue bautizada. Bíblicamente dice que hay que ser bautizado cuando tienes un Señor y una fe. Y muchas veces hay personas que tienen una fe equivocada, una fe que los estaba llevando a un precipicio y que al conocer la palabra de Dios los pone a caminar en otra dirección. Entonces es otra fe. Y quiero decirles algo, yo no estoy aquí vendiendo religiones, no estoy haciendo proselitismo de ninguna iglesia, ¿ok? Esto es algo completamente bíblico y personal con Dios. Si tú te bautizas, usted va a decir, ¿qué hago? Bueno, practica lo que aprendes, ¿verdad? Ya sabemos que el sábado es el día del Señor. Bueno, entonces hagamos algún tipo de ceremonia de estudio para que podamos estudiar juntos los sábados, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un grupo los sábados que cantamos, contamos testimonios y predicamos y enseñamos, ¿verdad? Algunos temas de los sábados los he pasado por Facebook. Es más, este sábado pasado publiqué un tema que se llama la semana 70 de Daniel, que es una gran distorsión que tienen las iglesias protestantes y los judíos mesiánicos con respecto a la última semana de las 70 semanas de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y pueden ver ese estudio. Eso lo predicamos el sábado con un grupo de personas que no se congregan en ninguna religión, pero que compartimos la misma fe, compartimos el mismo Señor y compartimos el mismo bautismo. Bien. Preguntas. Los veo muy serios, Rommel. Usted debe estar con una sonrisa. Ah, óigame. Debe estar con una sonrisa usted y no serio ahí. No, todo bien, no, Jorge, todo bien. Estamos aprendiendo, estamos estudiando. Ok, muy bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, damos por concluido nuestro estudio en esta noche. Bien, como no hay más preguntas, vamos a terminar este estudio con una oración. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Amante Padre que estás en el cielo, lo único que podemos decir en esta noche, Señor, es gracias. Gracias, Señor, por lo que usted hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque usted fue herido por nuestras llagas, porque usted fue molido por nuestros pecados, porque usted hizo expiación por mis pecados, por los pecados de todos.
Gracias, Señor, porque a través de su muerte en la cruz del Calvario, usted nos da vida y vida eterna. Y por eso, Señor, estamos profundamente agradecidos en esta noche. Hemos entendido su palabra, Señor, y lo único que yo le quiero pedir, Padre, es que al terminar esta oración, el Espíritu Santo de Dios trabaje en cada uno de nosotros. Señor, porque usted está a las puertas. Usted está por venir por su pueblo, por sus hijos, Señor, y queremos estar de su lado cuando usted regrese en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder disfrutar de su presencia. Gracias por la oportunidad de disfrutar de la compañía de sus santos ángeles. Gracias, Señor, por la unción de su Espíritu. Que al terminar este estudio, que el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda. Y que sea su Espíritu Santo el que nos lleve siempre a toda verdad. Todo eso lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga y les guarde, que tengan una feliz noche y nos vemos. Si quieren estudiar conmigo, me piden el sábado y les paso el link. Y si no, pues nos vemos el próximo jueves. Un abrazo a todos. Un abrazo. Buenas noches. Saludos, buenas noches a todos. Buenas noches.